Jorge Serrano Elías fue presidente de Guatemala. Él nos platica que inclusive fue de los presidentes más populares de esa nación. Sin embargo, inclusive siendo presidente, tuvo que huir de esa nación. Hoy platicaremos con el expresidente, quien lleva ya 20 años viviendo en Panamá sin poder regresar. Bienvenidos a Contrarreloj. Jorge Antonio Serrano Elías. Nacido el 26 de abril de 1945 en Ciudad de Guatemala, Guatemala. Seguidor de la fe protestante, Serrano colaboró con varias organizaciones religiosas para auxiliar a la población afectada por el terremoto de 1976 en su país. Publicó asimismo un ensayo donde describía las paupérrimas condiciones de vida que sobrellevaba la población indígena, lo cual le ganó múltiples amenazas que lo obligaron a exiliarse en los Estados Unidos. Retornó a Guatemala en 1982, trabajando en el gobierno del general Efraín Ríos Montt como presidente en el Consejo de Estado del Gobierno. Serrano ascendió al poder el 14 de enero de 1991. Sucediendo en la silla presidencial a Vinicio Cerezo. Fue el segundo presidente protestante de Guatemala tras Ríos Montt y el primero en décadas en acceder desde la oposición a la presidencia guatemalteca de forma pacífica e institucional. Durante su gobierno, Serrano Elías tomó la impopular medida de reconocer la independencia de Belice, territorio por el cual Guatemala sostuvo una larga lucha diplomática desde el siglo XIX. El 25 de mayo de 1993 se desencadena el Serranazo, al suspender Jorge Serrano la Constitución y disolver el Congreso y la Suprema Corte. Asimismo, se impone la censura y se suspenden las garantías civiles, supuestamente para combatir la debilidad institucional y la corrupción. Este autogolpe era similar al llevado a cabo por Alberto Fujimori en Perú. Pero el intento de Serrano provocó enardecidas protestas por amplísimos sectores de la sociedad, así como de la comunidad internacional. Por su parte, el ejército optó por no respaldar a Serrano, quien hubo de dimitir el 1 de junio de 1993 y fue sucedido por Gustavo Adolfo Espina Salguero y Ramiro de León Carpio. Hoy tenemos al doctor Jorge Serrano, expresidente de Guatemala. Es un gran honor estar con usted hoy, señor. Yo sé que usted, por un lado, es un influencer. Me ha comentado que hasta a veces 2 millones de personas de pronto hacen interacción cuando sale usted en Facebook. Va a ser muy interesante tenerlo hoy en el programa. Un hombre, expresidente de Guatemala, pero un hombre controvertido al día de hoy. Mi primer pregunta, si usted me permite, señor presidente, sería, ¿quién es Jorge Serrano? Soy una persona que estuvo en puestos importantes y que regresé a lo que siempre he sido, un empresario y un profesional. Aquí vivo en Panamá desde hace 28 años y aquí pues me desarrollo como profesional, como exiliado, ingeniero. ¿Verdad? Exiliado, sí. Soy educador y también doy consultorías en el campo educativo y trabajo un poco en planeamiento educativo y recientemente pues estoy muy dedicado a la parte ecológica y agroindustrial. Pero usted ha sido muy controvertido, es la verdad. Muchos lo conocen por ese día que lleva su nombre, el Serranazo. Ojalá que no sea insultante preguntarle
¿Cuál fue el serranazo en Guatemala? El primer serranazo fue cuando gané las elecciones en una forma sorpresiva, con el porcentaje más alto que jamás algún guatemalteco haya tenido. Yo no sé si después ha habido otro, pero en segunda vuelta yo gané con el 68%, que es uno de los porcentajes más altos con que han sido electos presidentes en Guatemala. Entonces todos decían hubo un serranazo porque nadie esperaba que yo obtuviera la victoria que tuve. El segundo serranazo fue cuando, cansado de la corrupción que existía en la Corte Suprema de Justicia y en el Congreso de la República, cansado de los chantajes del Congreso de la República y de las actitudes de encubrir el crimen dentro del organismo judicial, decidí cambiar la Corte Suprema de Justicia y dejar el Congreso en... Esos fueron dos serranazos. Su campaña, que también fue un serranazo. Ese debate con el presidente de aquel momento, ¿cómo aceptó el presidente debatir a Jorge Serrano, que por cierto ganó muchos premios de joven también en retórica, ¿es correcto? ¿Por qué le permitió el presidente debatirlo? Bueno, es que el presidente había estado retando a otros candidatos de la oposición para callarles la boca y abrirle un espacio al candidato oficial. Entonces un día yo me encontré con Vinicio Cerezo, somos amigos, y le dije, bueno, vos estás acostumbrado a retar a mudos, ¿por qué no me retás a mí? Y entonces él llamó ahí a la secretaria de Relaciones Públicas de la presidencia y le hizo, arreglen conversemos aquí con el ingeniero Serrano, porque él me está diciendo que yo no me animo a debatir con él. Y así fue como quedó concretada la fecha. Yo creo que ese presidente se arrepintió por el resto de su vida de haberlo permitido que lo debatiera. Pues por lo menos afectó a los otros candidatos, porque ese día mis puntos subieron como un 12% en la intención de voto en las encuestas. Esa campaña también fue un serranazo. ¿Cómo le hizo? Usted me platicó una vez de que llevó 600,000 fotos de usted mismo en campaña y los dio en la mano a los votantes. Te cuento, ahí lo que pasó es que teníamos una asesora alemana que vino a visitarnos y entonces ella me dijo, óigame, yo lo he estado viendo a usted en los spots de campaña y me cae mal. ¿Por qué usted no trata de comunicarse con la gente directamente? Porque usted persona a persona es otra cosa. Yo le recomiendo, me dijo, que usted haga un esfuerzo por darle la mano a la gente. Y entonces ahí cambiamos la estrategia de la campaña. Y la estrategia de la campaña fue que yo debía darle la mano entre un 10 o 15% del electorado. Entonces se hizo todo un programa para que yo caminara el país dando la mano y entregando una foto mía a cada una de las personas que se le daba la mano. 600,000. Bueno, hablemos un poquitito más acerca del serranazo que la mayoría de la gente reconoce, ¿no? Lo que usted le llamó normas temporales de gobierno, si es que recuerdo bien. ¿Podríamos, por favor, poner el audio donde el presidente Serrano declaró algo muy interesante para su país en ese momento? He acordado al mismo tiempo, tomando una responsabilidad histórica ante la nación, restringir las garantías, al mismo tiempo que he acordado disolver el Congreso de la República, cambiar la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad y cambiar los procuradores de la nación. Usted dijo en ese momento, he acordado restringir las garantías al mismo tiempo que he acordado disolver el Congreso de la República, cambiar la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad y cambiar a los procuradores de la nación. En 2 minutos, señor presidente, ¿cómo se sentía usted en ese momento?
me sentía humillado por el chantaje de los diputados, por la corrupción que había dentro del Congreso de la República y por la imposibilidad de establecer un diálogo con los dirigentes del país. Todo era buscar prebendas, todo era querer manejarse a través de chantajes, y eso para mí ya era insostenible. Por otra parte, en la Corte Suprema de Justicia había una corrupción generalizada. Cuando nosotros hacíamos alguna operación de captura de contrabando o de narcotráfico, de lo que fuera, siempre llegábamos tarde porque habían filtraciones de parte de los tribunales para proteger la delincuencia. El Congreso de la República impuso una Corte Suprema de Justicia espuria a través de amenazas y de comprar los votos. Entonces era imposible la gobernabilidad democrática del país. Alguien decía que yo violé la Constitución, y yo siempre digo que la Constitución ya había sido violada, porque en ningún momento la Constitución de la República de Guatemala reconocía que a través de pago de votos y a través de chantajes y a través de amenazas podía lograrse la elección de una Corte Suprema de Justicia, ni tampoco que se pudiera así lograr meter leyes que eran lesivas a los intereses del pueblo de Guatemala. Eso no estaba puesto en la Constitución y jamás podía ser un acto violatorio querer arreglar eso, que ya era una práctica corrupta dentro del Estado de Guatemala. Y yo lo dije, o esto lo arreglamos hoy o Guatemala tiene chance de llegar a ser un Estado fallido. Un Estado fallido que hoy todo el mundo lo reconoce. Hoy en Guatemala es ilegal, es inconstitucional todo el sistema judicial, porque ya se les venció su periodo, pero la corrupción, la lucha de poder y la influencia del bajo mundo del Estado profundo no permite que se cambien, porque no se ponen de acuerdo y no logran que sean magistrados ad hoc los que sigan adelante. Palabras fuertes, doctor Serrano. Se le acabaron sus 2 minutos, perdón. Creo que sé la respuesta, pero en 30 segundos, ¿se arrepiente usted de ese serranazo? No, no me arrepiento. Lo que me da lástima es no haber triunfado y ver que la gente que estaba por la depuración del Estado me traicionó, y que fueron más los traidores que la gente que estaba dispuesta a hacer una reforma profunda en el Estado de Guatemala. Me ganó la siguiente pregunta. ¿Qué sintió usted cuando el ejército, las Fuerzas Armadas del país no lo apoyaron? ¿Y qué sucedió? Bueno, quiero decirle que no fue el ejército. Fue una cúpula militar corrupta que se vendió, una cúpula militar que se plegó a los intereses de los que yo llamo los dueños de la guayaba, que son esas oligarquías nefastas que han manejado el país y que siguen haciendo con el país lo que se le da la gana. A esos yo les escribí un libro que se llama Los dueños de la guayaba, porque en Guatemala la guayaba se le dice al poder, a la presidencia. Entonces yo lo que he dicho es que la guayaba en Guatemala tiene dueño y que es sumamente difícil poder competir contra esta gente que se creen los dueños de la guayaba. ¿Estaba usted ahí en su oficina? ¿Estaba en su casa con la familia? ¿Llegan los militares? ¿Cuánto tiempo le dieron? ¿Qué sucedió? Bueno, yo estaba con mi familia, teníamos una reunión con la mayor parte de los diputados del Congreso y había ya un consenso de que debíamos depurar el Congreso. Y había un compromiso por parte de ellos de que también íbamos a depurar las Cortes. Cuando me llegaron a decir que el ejército estaba reunido y que me había pedido la renuncia, que me pedía la renuncia, entonces le dije yo que vengan aquí a decírmelo. Entonces dijeron que ellos no iban a casa presidencial. Entonces yo les dije, bueno, yo voy al despacho del ministro de la Defensa. Y cuando llegué al despacho del ministro de la Defensa, ahí estaban algunos comandantes y alguna gente del ejército. Obviamente yo pude ver en las caras que había gente que definitivamente no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando.
y había un pequeño grupo que a mi criterio ya habían recibido cuantiosas cantidades de dinero que después comprobé y que estaban comprometidos en dar el golpe. Entonces me dijeron que el ejército me pedía la renuncia. De todos modos, ¿le dieron cuánto tiempo para salir? No, es que le voy a contar. Entonces ellos, les dije yo, si ustedes mi renuncia no la tienen, si quieren, depónganme. Me paré y salí. Y entonces ahí no sabía yo que en el cuarto vecino estaban todos los dueños del país, no todos, pero una gran parte de gente corrupta que tenían una animadversión contra mí por lo que yo estaba haciendo en contra de las privatizaciones y el control, el combate al contrabando, la puesta del bono 14, que fue una prebenda que se le dio a los trabajadores de todo el país y que ya tenían una posición tensa conmigo. Ellos estaban en el otro cuarto con abogados del sector privado que ellos manejaban, redactando la resolución para deponerme. Cuando salió el ministro de la Defensa y les dijo, Serrano dijo que no renunciaba, le preguntaron, pero no nos dijo usted que tenía la carta de renuncia en la mano, y él dijo, pues no la tengo ni va a renunciar. ¿Y qué pasó con su familia, por ejemplo? ¿En cuánto tiempo tuvo que salir? En un helicóptero, creo. Ahí lo que sucedió es que la Guardia Presidencial, que es una guardia fuerte en Guatemala, le mandó a decir a la gente hasta que se había sublevado que si ellos avanzaban, ellos abrirían fuego contra ellos. Y entonces la Guardia Presidencial mandó a emplazar en las esquinas de Casa Presidencial piezas de artillería, afilando a los lugares por donde podía venirse un ataque de parte de fuerzas militares. Naturalmente no avanzaron. Entonces, ahí prácticamente la Guardia Presidencial me dijo, usted, señor presidente, no tiene por qué precipitarse. Usted haga lo que tiene que hacer y salga cuando usted quiere salir, que nosotros le garantizamos a usted su vida y la de su familia. ¿En cuántos momentos, cuánto tiempo le dieron? ¿El mismo día? No, ellos querían que yo me quedara más, pero como a las 11 de la noche de ese día, me llamó el presidente Cristiani de El Salvador y me dijo, Jorge, tememos mucho por tu vida y la de tu familia, el cuerpo diplomático está muy nervioso porque la cúpula militar que te dio el golpe piensa que se puede venir un contragolpe por parte de militares jóvenes que te respaldan. Entonces me dijo, puede ser, me dice, que esta gente tome medidas desesperadas contra ti y te recomendamos, y aquí estoy con Rafael Ángel Calderón, que era presidente de Costa Rica, y creemos que lo mejor es que tú salgas. Donde dije yo, mira, yo no tengo prisa por salir porque aquí mi guardia presidencial me está respaldando. Y donde dijo, Jorge, hemos estado en comunicación con el ministro de la Defensa y el tipo está sumamente nervioso. Entonces yo les dije, bueno, pues entonces me voy a arreglar y voy a salir. ¿Y cómo es que luego se va a Panamá? Y estando en El Salvador, él me dijo que yo estaba muy cerca de Guatemala y que ellos temían de que pudiera montarse una operación de comando. Porque el problema era que al no renunciar yo y estar dentro del territorio centroamericano, yo seguía siendo presidente de Guatemala. Entonces no había forma de deponerme a no ser que fuera un golpe de Estado. Pero ellos sabían que si eso tenía el cariz de un golpe de Estado, iba a tener repercusiones internacionales muy fuertes. Y ahí fue donde la Corte de Constitucionalidad se prestó, bajo la influencia militar, a hacer una resolución a la cual no tenía derecho. Y es una resolución inconstitucional y espuria. Pero esa resolución fue redactada por 2 magistrados de la Corte de Constitucionalidad y 3 abogados del sector privado. Y después, con fuerza militar, mandaron a traer a los otros magistrados para que firmaran la resolución. Pero yo quisiera escuchar, yo creo, algo que nunca hemos escuchado. ¿Qué le pasó al hombre
¿Qué sintió ese hombre cuando lo estaban sacando de su país? Y también, ¿qué sentía su familia? Ya desde hacía como un mes y medio, ya habían informes de inteligencia, informes privados que estaban muy molestos estos sectores conmigo. Primero, por la insistencia que yo tenía en seguir adelante en las conversaciones de paz con la guerrilla. Y segundo, por la no privatización y por las reformas fiscales que había hecho y por otra serie de medidas que yo había tomado, como por ejemplo la desmonopolización del sector de energía, la desmonopolización del sector de telefonía. Había dado el bono 14, que era un sueldo extra a todos los trabajadores de Ese fue muy Guatemala. controvertido también, y hasta la fecha. ¿Todavía se da el bono 14 en Guatemala? Y no lo va a poder quitar nadie, porque el pueblo de Guatemala saldría a las calles a defenderlo, porque ese es un sueldo extra que el pueblo guatemalteco recibe en los meses de julio. ¿Y qué ha pasado en 28 años? ¿Por qué no ha podido usted presentarse ante unos jueces y presentar su punto de vista? No hay una sola prueba que el Ministerio Público tenga en mi contra. Y ahora que hay una presión porque mi caso se resuelva, empezaron a reabrir investigaciones. Por ejemplo, fueron a la Contraloría de Cuentas, dijeron, queremos saber todas las acusaciones que hay contra Serrano y queremos saber si hay algún juicio de cuentas que en algún momento haya habido contra él. Y la Contraloría contestó, no existe nada. E incluso si el expresidente Serrano pide hoy su finiquito, hay que entregarse. Le quiero hacer preguntas de sí o no nada más, si le parece, sí, con todo respeto. Número uno, ¿se considera que usted fue un gobernante populista? No. Guatemala... Popular sí. Popular no. sí, populista Popular no. sí, populista Bueno. no. ¿El Guatemala de los 90 es mejor que el del 2021? ¿Sí o no? Sí. ¿Tiene rencor a Guatemala? Absolutamente no. Amor tengo a Guatemala. ¿Volvería a la política? Volvería, sí. ¿Simpatiza más con la derecha? No simpatizo ni con la derecha ni con esa pseudo izquierda que existe en Guatemala. ¿Es lindo vivir en Panamá? Panamá es un gran país y yo aquí en Panamá me tratan con muchísima consideración. ¿Le gusta la canción de la luna de Gelachú? Claro, no la aguanto oír porque lloro. Sé que no le gusta platicar mucho de esto, pero yo voy a empujar un poquito más. El momento de la salida de Guatemala. Hace ya 28 años, ¿es así? Ya entrando a 29. Ya vamos para 29 sintió años. usted en ese momento? Mire, yo creo que una cosa que tal vez no lo hizo tan dramático es que yo pensé y nosotros pensamos que era una salida de 7 días, 10 días y que pronto regresaría. Nunca realmente pensamos nosotros que podría ser tan larga. Entonces fue como ir descubriendo nuestra realidad poco a poco. ¿Cuánto tiempo falta entonces para que el expresidente Serrano pueda volver a pisar tierra en Guatemala? Pues yo estoy dispuesto a pisar tierra de mi país en el momento que las condiciones se den. Pero eso sí, yo no me voy a someter a la humillación de ninguno. La gente corrupta que ha manejado el Estado en Guatemala, que son los dueños del país, que han hecho con el país lo que es hoy, un Estado fallido, yo no me voy a poner a disposición de ellos. ¿Cómo está nuestro mundo? No solo Guatemala, ¿cómo ve el mundo de hoy? Esa es una pregunta interesantísima, porque el mundo de hoy no es el mundo que nosotros conocimos hace 3 años. Los grandes poderes se han descarado en una forma impresionante. Y hemos visto, por ejemplo, cómo se comete un fraude, como el que se cometió en los Estados Unidos. Y es similar, y por los mismos actores que han cometido los fraudes en Guatemala, hasta las mismas empresas. ¿A qué fraude se refiere Estados Unidos? Al fraude que le hicieron al presidente Trump. ¿Usted cree que sí ganó el presidente Trump?
absolutamente. No es que crea, es que estoy absolutamente convencido que él ganó. Y estoy absoluta y totalmente convencido que el Estado profundo hizo lo que pudo para obstaculizar su llegada. Estemos o no de acuerdo con él, la verdad es que ese fraude ha sido nefasto para el mundo entero, porque hoy los Estados Unidos no puede pedirle a nadie que se ajuste a la legalidad. Última pregunta, respetuosamente, ¿cómo quiere ser recordado el señor Jorge Serrano? Bueno, yo creo que ya la historia ya conmigo ya está estableciendo un juicio, ¿verdad? Que gracias a Dios no es el juicio que en un principio vendieron mis detractores. Ahora el juicio se ha invertido y la gente dice Serrano Elías tenía razón. Y cuando empiezan a ver lo que yo quise parar en el Poder Judicial, lo que yo quise parar de corrupción en el Congreso, lo que fue mi lucha por defender el patrimonio de los guatemaltecos, que hoy tanto la telefonía como la energía está en manos extranjeras y son divisas que salen permanentemente del país y que empobrecen al pueblo de Guatemala. Es decir, todo lo que yo quise parar es exactamente lo que hoy es el flagelo del pueblo de Guatemala. Y en este programa de Contrarreloj ha sido un gran honor tenerlo con nosotros, porque ha continuado siendo uno de los hombres más controvertidos, podría yo decir, no solo de Guatemala, de Centroamérica, pero de toda Latinoamérica. Muchas gracias, doctor Jorge Serrano. Gracias, Juan, muy amable, y les agradezco mucho que me den la oportunidad de poder conversar.